Nunca pensé que un solo encuentro con mi amante llevaría a que mi esposo y mi vecino conspiraran para destruirme. Ahora, su juego contra mí se ha convertido en mi lucha por sobrevivir. Volvía a casa tarde por la noche, sintiendo cómo el cansancio del día de trabajo se disolvía en el fresco aire nocturno. Mi cabeza zumbaba de tantas reuniones, llamadas y discusiones en el trabajo. Todo lo que deseaba en ese momento era silencio. El hogar era el único lugar donde podía esconderme del caos. Sin embargo, en ese preciso instante, sentí una inquietud extraña. El cielo se cubría de nubes espesas, y las sombras de los árboles parecían más largas y oscuras. Era una noche común, pero algo no estaba bien. Mientras caminaba por el sendero hacia mi casa, de repente escuché el sonido de pasos. Jake, el vecino con quien apenas hablaba, vivía enfrente, siempre cordial, pero distante. Había en él una mezcla de confianza y calma que siempre me hacía sentir un poco incómoda en su presencia. Pero hoy, algo era diferente. Jake estaba parado junto a su garaje, como si esperara a alguien. Su mirada se posó en mí, y por un instante, el mundo a mi alrededor dejó de existir. «Hola», dijo como si nos conociéramos de toda la vida. Su voz era baja y segura, y algo dentro de mí se estremeció. Respondí con un «hola» automático, pero algo extraño comenzó a agitarse en mi interior. No entendía por qué un encuentro tan trivial con mi vecino me hacía sentir tanta tensión, como si una alarma se hubiera activado dentro de mí. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Sentí cómo mi tranquilidad interior empezaba a desaparecer. En esa mirada había algo más que la simple amabilidad de un vecino. Era una chispa, esa chispa que te ciega por un instante y te hace perder la conexión con la realidad. Cuando Jake sugirió que nos encontráramos más tarde esa noche, dudé. Todo en esa proposición parecía incorrecto, pero su confianza y su mirada hicieron lo suyo. No quería aceptar, pero algo dentro de mí me empujaba hacia esa decisión. ¿Era el deseo de algo nuevo, algo peligroso? ¿O simplemente un momento de debilidad? No lo sabía. Pero, por alguna razón, mi respuesta salió antes de que pudiera pensarlo. Claro, ¿por qué no? Acordamos vernos en 1 hora. Volví a casa tratando de no pensar en lo que estaba a punto de hacer. Dentro de mí crecía la inquietud, pero intentaba convencerme de que no era más que una simple reunión. Es solo un vecino, repetía para mí misma mientras abría el armario y elegía algo más atractivo que lo que llevaba puesto en el trabajo. Por alguna razón, quería verme especial. Cuando regresé a su casa, Jake ya me esperaba en la puerta. Su rostro estaba iluminado por la suave luz de la farola de la calle, y la sonrisa en sus labios parecía casi enigmática. Sentí cómo algo en mi interior se dio vuelta, como si acabara de dar el primer paso hacia lo desconocido. Conversamos, reímos, y con cada minuto sentía cómo mi cautela se desvanecía lentamente. Jake era encantador. Sus palabras eran precisas y seguras. Pero en cada uno de sus gestos y miradas había un juego oculto, como si supiera más de mí de lo que estaba dispuesta a revelar. Sabía que todo esto estaba mal. Algo dentro de mí gritaba que me detuviera, que me fuera, pero me quedé. Sabía que esto era más que un simple encuentro con un vecino. Era algo prohibido, algo que podía cambiar toda mi vida. Cuando me di cuenta de que había ido demasiado lejos, ya era tarde. Estábamos en el umbral de su casa, y el tiempo parecía haberse detenido. Su mirada recorrió mi cuerpo, y sentí cómo la adrenalina corría por mis venas. En ese momento, comprendí que esto no era simplemente un encuentro entre dos vecinos. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que no podría detener. «Sabes», dijo Jake, «siempre pensé que eras demasiado buena para esta vida común. Te mereces algo más». Sus palabras eran sencillas, pero su significado se desplegó ante mí como una revelación. Decía lo que yo misma no me había atrevido a admitir. Mi deseo de escapar de la vida cotidiana, mi ansia de algo nuevo,
peligroso. Todo eso lo había visto en mí como si fuera un libro abierto. Entendí que estaba al borde de algo peligroso. El juego con fuego apenas comenzaba, pero ya sentía cómo ese fuego me quemaba. Quería retroceder, pero no podía. Estábamos a un paso el uno del otro, y esa distancia parecía demasiado pequeña para mantener la cordura. Tal vez debería irme, dije débilmente, aunque dentro de mí ya no quedaban ni fuerzas ni deseos de hacerlo. Jake dio un paso más cerca, y sentí cómo su mano rozaba la mía. Era un toque casi imperceptible, pero encendió una llama dentro de mí. Sabía que este era el principio del fin. Había tomado una decisión y ahora no había vuelta atrás. Toda la semana sentí cómo la tierra temblaba bajo mis pies. Desde la primera vez que me encontré con Jake, mis pensamientos estaban sumidos en el caos. Sabía que debía detenerme antes de ir demasiado lejos, pero cada vez que recordaba sus ojos, su voz, dentro de mí ardía algo que no había sentido en mucho tiempo. Era atracción, adrenalina, la sensación de algo prohibido. Mi marido estaba cada vez más ocupado en el trabajo, y entre nosotros parecía haberse levantado un muro. Antes éramos inseparables, pero ahora nuestro matrimonio se había convertido en una rutina cómoda. Me sentía atrapada en esa monotonía, y ese vacío interno amenazaba con consumirlo todo. Y entonces apareció Jake. Cada encuentro con él era como un soplo de aire fresco en una habitación cerrada. Sus palabras siempre eran ligeras, pero llevaban consigo un peligroso subtexto, como si me incitara a hacer algo que llevaba mucho tiempo ocultando de mí misma. Algo dentro de mí se resistía, pero sabía que estaba empezando a jugar con mis debilidades. Y lo permití. Cada noche, cuando mi esposo se iba a dormir, me sentaba en la oscuridad tratando de procesar lo que estaba a punto de hacer. ¿Debería volver a la rutina como si nada hubiera pasado? ¿O seguir bailando con Jake, sabiendo que detrás de esto había mucho más que un simple coqueteo? Sentía cómo el juego me envolvía más, y cuanto más me hundía en él, más difícil se volvía retroceder. Esa noche parecía como cualquier otra. Una cena con mi marido, conversaciones rutinarias sobre el trabajo, como si nada hubiera cambiado. Pero yo me sentía distante. Comíamos en silencio, y cada vez que levantaba la mirada hacia mi esposo, lo único que veía era el rostro de Jake, su mirada, su sonrisa. Era imposible deshacerme de la sensación de que él estaba presente, observándome. Terminé la cena, y fingiendo cansancio me retiré al dormitorio. Sin embargo, en realidad solo estaba esperando un mensaje de Jake, y, como lo había anticipado, llegó. «Ven, tenemos que hablar». Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza. Sabía que hablar no era solo una charla. Detrás de esas palabras se escondían sus juegos, sus manipulaciones. Pero yo ya estaba atrapada. Salí de casa en silencio, asegurándome de no despertar a mi esposo. Cuando llegué a la casa de Jake, él ya estaba en la puerta, sonriendo con su enigmática sonrisa característica. «Por fin te has decidido», dijo cuando me acerqué. Su voz irradiaba confianza, y entendí que estaba completamente seguro de que tenía el control. Entramos en su casa, y él empezó a hablar sobre lo que realmente significaban nuestros encuentros. Dijo que veía cómo me debatía en mis dudas, cómo intentaba convencerme de que mi matrimonio todavía tenía sentido. Pero todo lo que yo sentía al estar con él era libertad, una libertad que tanto necesitaba. «No puedes vivir en una mentira para siempre», dijo mirándome directamente a los ojos. Sus palabras me golpearon fuerte, haciéndome pensar, ¿y si tenía razón? ¿Y si mis intentos de mantener mi familia unida eran solo una lucha inútil? En ese momento me di cuenta de que estaba utilizando mis debilidades. Sin embargo, a pesar de todo, quería creerle. Jake era quien me hacía cuestionar mis propias convicciones. Cuando Jake sugirió que me quedara esa noche, algo en mí se desmoronó. Esa era la decisión después de la cual ya no habría retorno. Sabía que si me quedaba, mi matrimonio terminaría.
Aún podía volver a casa, a mi vida normal, a mi esposo, que probablemente nunca sabría la verdad. Pero en ese momento, me di cuenta de que no importaba. Estaba frente a él, luchando con mis dudas, pero su mirada era tan hipnótica que no pude decir no. «Sabes que esto no es solo un juego», susurró acercándose a mí, y entendí que eso era lo que realmente quería. Escapar de la realidad, de las dudas interminables, de las mentiras en las que vivía. Pasamos la noche juntos, y en ese momento sentí que todo había salido de mi control. Mi cuerpo respondía a cada uno de sus gestos, y aunque en lo profundo de mi alma sabía que lo que hacía estaba mal, mis emociones apagaron completamente mi razón. Me hundí en ese momento, olvidando todo, excepto a él. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para irme, Jake me detuvo, tomándome de la mano. «Sabes que ahora todo es diferente, ¿verdad?» Esas palabras me hicieron comprender que ya no había marcha atrás. No podía fingir que no había pasado nada. Esa noche había marcado un punto de no retorno. La mañana comenzó como siempre. Parecía que todo seguía igual. Café, desayuno rápido, mi esposo leyendo las noticias en la mesa, pero dentro de mí ya no había esa sensación de estabilidad. Cada día parecía un ritual agotador, en el que ambos jugábamos nuestros papeles. Pero noté que él había empezado a observar los cambios que yo intentaba ocultar, la creciente distancia entre nosotros. Su mirada se había vuelto más atenta y sus preguntas eran más frecuentes. Me quedé mirando por la ventana, sosteniendo una taza de café, observando la calle como si eso pudiera devolverme la claridad mental. No podía sacar a Jake de mi cabeza. Cada vez que pensaba en él, algo incontrolable ardía dentro de mí. Ese fuego me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo destruía todo lo que había en mi vida. Mi matrimonio ya se estaba desmoronando, y sabía que mi esposo lo sentía. Él también lo había notado. Su atención hacia mí había cambiado. Empezó a preguntar dónde estaba, por qué llegaba tarde. Eran preguntas simples, pero en su tono siempre había una sombra de sospecha. Y comencé a responderle con mentiras. Al principio eran mentiras pequeñas, insignificantes, pero con el tiempo se volvieron más grandes y enredadas. Me odiaba a mí misma por ello, pero no podía detenerme. Cada vez que veía a Jake, olvidaba todos los problemas y me sumergía en un mundo sin culpa ni miedo. Sabía que se avecinaba algo oscuro. Mi relación con mi esposo se había convertido en un juego, en el que ambos intentábamos adivinar qué pensaba el otro. Sabía que estaba a punto de tomar medidas. Esa misma noche, cuando mi esposo regresó del trabajo, ya estaba tensa. Todo el día había tenido la sensación de que había ido demasiado lejos. De nuevo había visto a Jake, había escuchado sus palabras sobre empezar una nueva vida juntos. Me había pedido que me fuera con él, que dejara todo atrás y estuviera a su lado. Pero en el momento en que estaba a punto de decir que sí, la imagen de mi esposo apareció en mi mente. A pesar del cansancio de nuestro matrimonio, a pesar de las mentiras, aún no podía decidir qué hacer. Por un lado, la vida con Jake se me presentaba como una libertad, pero por otro, algo me retenía de dar ese paso. Mi esposo se sentó frente a mí en la mesa, y de inmediato sentí la tensión en el aire. Guardó silencio durante mucho tiempo, y finalmente habló. «Estás cambiando. Lo veo». Esas palabras me golpearon en lo más profundo del corazón. Quise desmentir sus sospechas, pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. Había cambiado. Mi vida ya no era la misma. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque mis manos temblaban. «Estás distante. Te alejas de mí. Veo que algo está pasando, y quiero saber qué es». Cada una de sus palabras resonó en mi cabeza como un eco. Sabía que en cualquier momento todo lo que había estado escondiendo saldría a la luz. Pero en ese momento no me quedaba otra opción más que continuar con mis mentiras. «Solo estoy estresada en el trabajo», respondí, bajando la mirada. Él me miró por un largo rato, como si intentara ver más allá de la máscara que llevaba puesta.
Pero luego, para mi sorpresa, asintió, como si hubiera decidido creerme. Tal vez simplemente no quería agravar la situación, pero sabía que esa era solo una tregua temporal. Sus sospechas no habían desaparecido. Los últimos días habían sido como la calma tensa antes de una tormenta. Todo a mi alrededor parecía estar en cámara lenta. Cada conversación con mi esposo era cautelosa, como si ambos evitáramos los temas peligrosos que podrían hacer explotar todo. Mi mundo interior estaba en pedazos. Sabía que él sospechaba algo, pero mi intuición me decía que todo estaba a punto de llegar a su inevitable desenlace. Lo observaba en silencio mientras pasaba junto a mí por la casa, lanzándome miradas cortas y llenas de un significado oculto. No mencionaba sus sospechas, pero yo podía sentir que algo había cambiado. Cada error, cada palabra mal elegida, podía detonar la bomba que yo misma había colocado. Por dentro, el miedo me consumía, pero a la vez surgía una extraña sensación de alivio y expectativa, como si una parte de mí deseara que todo saliera a la luz de una vez por todas. Ya no podía seguir viviendo entre dos mundos. Uno con mi esposo, donde intentaba mantener la ilusión de una vida normal, y otro con Jake, donde me atraía el peligro y la libertad. Cada día me acercaba más a que esta mentira cuidadosamente construida se desmoronara. Pero lo que no sabía era que mi esposo ya había comenzado su propio juego. Un juego que pronto me forzaría a tomar una decisión para la que no estaba preparada. Mi intuición no me falló. Una noche comenzó como cualquier otra. Llegué a casa después del trabajo. La cena estaba lista, pero esta vez la tensión en el aire era palpable. Mi esposo estaba sentado frente a mí, y sentí cómo su mirada me perforaba. Traté de fingir que todo estaba bien, aunque por dentro estaba al borde del colapso. Propuso hacer una pequeña cena para celebrar nuestro aniversario, que se aproximaba. Hasta hace una semana, habría estado emocionada por el gesto, pero ahora todo me parecía parte de su plan. «Quiero que sea una noche especial», dijo, y noté la frialdad en su voz, oculta tras una sonrisa. «Creo que deberíamos invitar a nuestros amigos más cercanos. Por ejemplo, a Jake». Mi corazón dio un vuelco cuando mencionó su nombre. Sentí como si algo me apretara el pecho. Las palabras de mi esposo sonaron como un desafío, como una amenaza directa. No podía creer que hubiera pronunciado el nombre de Jake tan casualmente, como si no pasara nada. «¿Por qué, Jake?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero por dentro ya me preparaba para lo peor. «Hace mucho que no lo vemos», respondió con esa misma sonrisa extraña. «Creo que será interesante». No sabía qué responder. Cada fibra de mi ser me gritaba que ese sería el momento en que todo explotaría. Mi esposo claramente estaba tramando algo. Quería exponerme, quizás poniéndome en una posición en la que no pudiera evitar la verdad. No podía imaginar cómo terminaría todo, pero negarme a la invitación habría sido aún más sospechoso. Asentí con la cabeza, esforzándome por no mostrar lo nerviosa que estaba. Pasé toda la noche pensando en lo que sucedería en esa cena. Me sentía como un ratón atrapado en una trampa, incapaz de ver lo que vendría. Sabía que nada bueno saldría de esa velada, pero tampoco tenía manera de evitarlo. Llegó la noche de la cena. El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable, como si cada objeto en la habitación anticipara el drama que estaba por desatarse. Me puse el vestido que a mi esposo le gustaba, intentando mantener al menos una apariencia de calma. Pero por dentro había una tormenta. Sabía que esa noche me enfrentaría cara a cara con las consecuencias de mis mentiras. Cuando Jake llegó, todo a mi alrededor pareció detenerse. Su caminar confiado, su aspecto impecable, todo parecía aún más provocador en el contexto de nuestro hogar, donde la verdad estaba oculta bajo la superficie. Nos cruzamos brevemente las miradas, y supe que él también sentía que esa cena no era una simple reunión de amigos. Era un desafío, y mi esposo era el director de esta extraña obra. Nos sentamos a la mesa, y mi esposo comenzó a hablar, cada vez más directo, cada vez más tenso.
Parecía disfrutar manteniendo la conversación con Jake, pero sus ojos revelaban una furia contenida. En algún momento, como si fuera algo casual, mencionó el tema de la confianza en una relación. «Sabes, Jake», dijo mi esposo mientras lo miraba a través de la mesa, «lo más importante en un matrimonio es la confianza. Sin ella, cualquier relación está condenada al fracaso». Jake sonrió, pero sentí que su mirada se tensaba. Claramente había entendido que mi esposo no había traído el tema por casualidad. «Estoy de acuerdo», respondió Jake, lanzándome una rápida mirada. «La confianza es fundamental, pero a veces la gente lleva una doble vida. ¿No es así, Sarah?» Mi corazón se detuvo. Era la primera vez que Jake insinuaba directamente nuestra relación delante de mi esposo. La situación se tensaba cada vez más, y sentía que algo estaba a punto de estallar. Mi esposo sonrió como si fuera solo una charla más, pero yo veía cómo sus ojos se volvían más fríos. Él sabía. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo entre Jake y yo, y ahora todo se reducía a hacerme elegir. «Sarah», dijo mi esposo en tono calmado, pero penetrante, «¿qué crees que es más importante? ¿La sinceridad o el deseo de ocultar la verdad?» Esa pregunta no solo iba dirigida a mí, sino también a Jake. Estaba atrapada entre ambos, y ahora me enfrentaba a una decisión que cambiaría todo. Mi doble vida colapsó en ese instante, y sabía que, sin importar mi respuesta, las consecuencias serían devastadoras. Las últimas semanas se habían convertido en una pesadilla interminable. Todo lo que una vez parecía bajo control, ahora estaba completamente fuera de mis manos. Intentaba convencerme de que podría mantener la situación bajo control, pero cada día era más difícil. La mentira que había tejido con tanto esfuerzo se extendía como una maleza, enredando todos mis pensamientos y acciones. Cada mañana despertaba con ansiedad. Ya no podía confiar en mis propias palabras, temiendo que cualquier movimiento en falso desmoronaría todo mi frágil mundo. Mi esposo estaba más distante, pero su presencia silenciosa me agobiaba más que cualquier acusación. Sabía que él lo sospechaba todo. Sus miradas, esos breves y fríos momentos en que nuestros ojos se cruzaban, confirmaban sus sospechas. Pero él permanecía en silencio, y eso era lo más aterrador. Jake. Él era mi única vía de escape. O al menos eso era lo que creía. Cada vez que nos encontrábamos, esperaba que su confianza me devolviera el control, que su seguridad me ayudara a encontrar una salida. Pero algo había cambiado. Sus miradas se volvieron más calculadoras, sus palabras más cuidadosas, y empecé a darme cuenta de que sus intenciones quizá no eran tan simples como yo pensaba. Pero incluso entonces, no podía detenerme. Dentro de mí había una lucha constante. Sentía que me hundía en el caos que yo misma había creado. La mentira se había convertido en mi constante compañera, y cada nueva mentira solo me hacía más vulnerable. Estaba al borde del abismo, y ya no podía distinguir qué me esperaba al otro lado. Aquella noche, cuando me encontré con Jake, todo se sentía diferente. La tensión en el aire era casi insoportable, como si cada palabra que intercambiáramos fuera a desencadenar algo. Nos sentamos en su apartamento, hablando sobre qué haríamos a continuación. Jake proponía un plan: escapar juntos, comenzar una nueva vida lejos de todos nuestros problemas. Parecía tenerlo todo bajo control, como siempre, pero en sus palabras había algo frío, algo que me hizo dudar. «¿Sabes que esta es la única salida?», dijo, mirándome con sus oscuros y penetrantes ojos. «No podemos seguir escondiéndonos. El tiempo se está acabando». «No estoy segura de que pueda hacerlo», respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. «Todo esto está demasiado enredado. ¿Y si algo sale mal?» «Ya has ido demasiado lejos, Sarah». Su voz era firme, pero detrás de esa firmeza había una amenaza implícita, y fue entonces cuando lo entendí. Jake se inclinó hacia mí, acercándose lo suficiente como para que su presencia fuera casi sofocante. «O das este paso, o todo se derrumbará frente a tus ojos.
Yo te ayudaré, pero solo si confías en mí. Sus palabras sonaban como una justificación, pero en su mirada había algo que me inquietaba profundamente. En ese momento me di cuenta de que él no estaba simplemente ayudándome. Me estaba usando, y lo había hecho desde el principio. Esa noche, mientras Jake me hablaba, cada palabra suya me sonaba como una sentencia. Él no estaba ofreciendo una solución, estaba imponiendo un ultimátum. Sentí un frío recorrerme la espalda. Ya no podía confiar en él, pero tampoco tenía una salida clara. ¿Qué quieres decir con que ya no hay vuelta atrás? Pregunté con la voz temblorosa. Jake me miró con esa sonrisa calculada que siempre lograba desarmarme, pero esta vez me sentí más atrapada que nunca. He estado grabando nuestras conversaciones, nuestras reuniones, todo, dijo con una calma espeluznante. Mi corazón se detuvo. ¿Grabaciones? No podía entender lo que estaba diciendo. ¿Qué estás tratando de decir? Apenas pude susurrar. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Lo tengo grabado, Sara. Su tono era neutral, pero en sus palabras había un veneno que me paralizó. Lo hice como precaución, por si algo salía mal. Sabes cómo es este mundo, no puedes confiar en nadie. Mi respiración se aceleró. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué pretendía con esas grabaciones? Pensé en mi esposo, en lo que sucedería si esas grabaciones salieran a la luz. No había forma de escapar de esta red de mentiras en la que me había enredado. Jake no solo estaba controlando mi vida, tenía las armas para destruirla por completo. Intenté mantener la compostura, pero por dentro estaba al borde del pánico. Jake, esto es una locura. No puedes hacerme esto. Logré decir, pero mi voz sonaba débil, sin convicción. No te estoy haciendo nada que tú no hayas permitido, respondió él, su sonrisa desvaneciéndose. Tú decidiste cruzar esta línea. Yo solo me aseguré de que, si las cosas se complicaban, tuviera la ventaja. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Jake tenía razón en una cosa. Había sido yo quien había dado el primer paso hacia esta pesadilla. Todo lo que había hecho me había llevado hasta aquí, hasta este momento en que no podía ver ninguna salida. ¿Qué vas a hacer con esas grabaciones?, pregunté, temiendo la respuesta. Jake se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. No haré nada, si tú haces lo que te pido. Su tono era suave, pero detrás de sus palabras estaba la amenaza latente. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Jake no solo me había manipulado, me había tendido una trampa desde el principio. Estaba utilizando mi desesperación para atarme a él, para asegurarse de que no tuviera otra opción más que seguir sus reglas. Esto es una pesadilla, susurré, casi para mí misma. Jake se giró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Tal vez era un rastro de compasión, o tal vez era solo la satisfacción de tener el control absoluto. No tiene por qué serlo, Sara, dijo acercándose a mí. Si confías en mí, todo esto puede terminar bien. Pero yo sabía que no había final feliz en esta historia. Las decisiones que había tomado, la vida que había llevado hasta ahora, ya no me permitían regresar al punto de partida. Había cruzado una línea y, como Jake había dicho, ya no había vuelta atrás. Esa noche, cuando volví a casa, apenas podía pensar con claridad. Mi mente estaba en un torbellino de emociones. Miedo, ira, desesperación. Jake tenía las grabaciones, y si decidía usarlas, todo lo que conocía se desmoronaría. Pero lo peor de todo era que no tenía control sobre la situación. Jake controlaba mi vida ahora, y yo no sabía cómo recuperar el poder. Cuando entré en la casa, mi esposo estaba sentado en la sala, en la oscuridad, esperándome. Pude ver la silueta de su rostro iluminada por la tenue luz del televisor. Mi corazón se aceleró de inmediato. Sabía que había llegado el momento que tanto había temido. ¿Dónde has estado?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos.
No podía seguir mintiendo, pero tampoco podía decirle la verdad. Estaba atrapada entre dos mundos, y ahora ambos estaban colapsando. Fui a caminar. Necesitaba despejarme. Respondí con un hilo de voz, tratando de sonar tranquila. ¿Despejarte? Mi esposo se levantó lentamente del sofá, y aunque su tono era calmado, supe que la tormenta estaba por desatarse. ¿De qué exactamente necesitas despejarte? Caminó hacia mí, y sus ojos me perforaron como si pudieran ver a través de todas las capas de mentiras que había tejido. Sara, no me mientas más, dijo con voz firme. Sé que algo está pasando, y necesito saber la verdad. Sentí como si el mundo se cerrara a mi alrededor. Todo por lo que había luchado por mantener en secreto estaba a punto de salir a la luz. Mi esposo lo sabía, lo había sabido todo el tiempo, y ahora exigía una respuesta. Pero si le decía la verdad, perdería todo. Yo... comencé, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Él no esperó mi respuesta. Se dio la vuelta y tomó algo de la mesa. Al principio, no entendí lo que estaba haciendo, pero cuando lo vi con el teléfono en la mano, mi sangre se congeló. Me llamó Jake, dijo, levantando el teléfono para que lo viera. Me dijo que quería que habláramos. Me mostró algo interesante. Mi corazón se hundió en el pecho. ¿Jake ya había dado el primer golpe? ¿Le había mostrado las grabaciones? Estaba paralizada por el miedo. ¿Qué es lo que quieres decir? Pregunté con voz débil, aunque ya sabía la respuesta. Mi esposo lanzó el teléfono a la mesa con frustración. No puedo creer que esto haya pasado, dijo, y su voz era una mezcla de furia y dolor. Sara, ¿cómo pudiste hacerme esto? No tenía palabras. Todo se había desmoronado. Jake había jugado su carta, y ahora mi matrimonio estaba en ruinas. El hombre al que había intentado proteger, a pesar de todas las mentiras, ahora lo sabía todo. Y no había vuelta atrás. Cada mañana despertaba con la misma sensación. Había cruzado una línea y ahora me acercaba rápidamente a un final que no podía evitar. Las decisiones que había tomado me habían traído hasta aquí, a este lugar donde todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Jake ya no era el hombre que había conocido. Ahora era alguien que controlaba cada aspecto de mi vida. Y mi esposo... él sabía la verdad. La mentira que había vivido durante tanto tiempo había quedado expuesta, y no tenía idea de cómo seguir adelante. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No podía responderle. Había creído que podía mantener las dos vidas separadas, pero ahora todo se mezclaba en un caos que no podía controlar. Decidí que tenía que enfrentar a Jake una última vez. Debía haber una manera de detenerlo, de recuperar mi vida, o al menos lo que quedaba de ella. Pero en el fondo sabía que, independientemente de lo que hiciera, el daño ya estaba hecho. Cuando llegué al apartamento de Jake, todo estaba en silencio. Entré y lo vi sentado en su sillón, como si me estuviera esperando. Supongo que ya hablaste con tu esposo, dijo sin mirarme. Sentí una oleada de ira al ver la tranquilidad con la que hablaba. Él había sido el causante de todo, y ahora parecía disfrutar del caos que había creado. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, tratando de contener mi rabia. ¿Por qué arruinaste todo? Jake finalmente levantó la vista y me miró con una expresión de indiferencia. Sara, tú fuiste quien arruinó todo. Yo solo me aseguré de no quedarme atrapado en medio. Me acerqué a él sintiendo cómo la ira se apoderaba de mí. «No puedes hacerme esto», grité. «No puedes destruir mi vida así». Jake se levantó lentamente y me miró a los ojos, sin inmutarse. «Tú sola te destruiste, Sara. Yo solo observé cómo lo hacías». Sus palabras me golpearon como un martillo. En ese momento, comprendí que no había manera de revertir el daño. Las decisiones que había tomado me habían traído hasta aquí. Y ahora no quedaba nada. No podía salvar mi matrimonio. No podía salvar mi vida. Jake había ganado.